Hola, buenas tardes, saludos. Esta cátedra de Psicología Familiar, la cual corresponde a la unidad número 2. El tema a tratar es la familia. Los integrantes de mi equipo están aquí debajo, juntamente con la sección, nuestra profesora Carolina Bocaranda. Y bueno, espero que se dé mucho provecho la información que le traemos hoy. Nos adentramos a la corriente conductual, la cual surge a inicios del siglo XX como una respuesta al enfoque introspectivo de la psicología anterior. El conductismo, como tal, llamada esta corriente, revolucionó la psicología al centrarse en el estudio del comportamiento observable, dejando atrás lo subjetivo. Autores como Watson, Pavlov y Skinner demostraron que la conducta se aprende y puede modificarse con estímulos y con consecuencias. Gracias a ellos, hoy entendemos mejor cómo influir en lo que hacemos y por qué lo hacemos. Seguido a esto, voy a hablarles de los principales representantes de esta corriente conductista, los cuales fueron Iván Pavlov, Watson y Skinner. Cada uno de ellos dejó sus bases bien fundamentadas, abriéndole paso, digamos, uno al otro para sus diferentes teorías y descubrimientos. En el caso de Pavlov, fue descubridor del condicionamiento clásico. Su legado fue una teoría que influyó fuertemente en Watson y en la psicología del aprendizaje. En el caso de Watson, fue fundador del conductismo clásico. Su legado estableció las bases del conductismo como enfoque científico de la psicología, y en el caso de Skinner desarrolló el condicionamiento operante, y su legado fue aplicó sus teorías en educación, psicoterapia y modificación de la conducta. En resumen, estos autores no solo nos enseñaron cómo se forma el comportamiento, sino también cómo cambiarlo de forma efectiva, lo cual sigue siendo muy útil todavía para la psicología actual. Seguimos con los fundamentos del conductismo, lo cual volvemos a repetir que es una corriente psicológica que se basa en el estudio del comportamiento observacional. Eh, Sus principales fundamentos son: todo comportamiento es aprendido, el uso de condicionamientos, ya sea clásico y operante, como proceso clave del aprendizaje, en la aplicación de refuerzos y castigos como medios para aumentar o disminuir conductas, la importancia de estímulos y respuestas en la forma de los hábitos, y el rechazo a la introspección, priorizando métodos objetivos y medibles. Ahora sí, vamos a tocar más a fondo los fundamentos del conductismo. Como número uno, el enfoque a la conducta observable, ya que sabemos que el conductismo se centra en conductas que pueden ser observadas y medidas objetivamente, dejando de lado los procesos mentales internos como pensamientos y emociones. Número dos, el aprendizaje es el resultado del ambiente. Se considera que toda conducta es aprendida a través de la interacción con el entorno. El condicionamiento como base del aprendizaje. El conductismo en este caso apoya dos formas principales de aprendizaje, que es el condicionamiento clásico, que es de Pavlov, que dice asociación entre estímulos, y el condicionamiento operante, que es de Skinner, y que habla de la conducta reforzada o debilitada por sus consecuencias. Tenemos como número 4 refuerzos y castigos que moldean la conducta. Las consecuencias que siguen una acción terminan si esa conducta se repetirá o no. Refuerzo aumenta la probabilidad de repetición y castigo reduce la probabilidad de repetición. Y número 5, rechazo al enfoque introspectivo. El conductismo rechaza los métodos subjetivos como la introspección, ya que no se consideran verificables científicamente. Haciendo un resumen generalizado, un análisis generalizado de los fundamentos del conductismo, podría decirse que han sido clave para consolidar a la psicología como una ciencia objetiva y medible. Como, bueno, al centrarse en la conducta observable, esta corriente permitió desarrollar teorías de aprendizaje aplicables en la vida real, especialmente en la educación y la modificación de conducta. Su énfasis en los estímulos, las respuestas y el uso de refuerzos y castigos aportó herramientas prácticas para entender y cambiar el comportamiento humano. Aunque ha sido criticada
por ignorar la dimensión interna y emocional del ser humano, el conductismo sentó bases sólidas que siguen influyendo en enfoques terapéuticos hasta la actualidad. Ahora nos dirigimos hacia la corriente humanista que surgió en la década de 1950. Esta corriente humanista surge como una respuesta al conductismo y al psicoanálisis, colocando al ser humano en el centro del proceso psicológico. Esta perspectiva valora la libertad, la experiencia subjetiva y la capacidad de cada persona para crecer, elegir y autorrealizarse. Su enfoque positivo y centrado en el potencial humano marcó un cambio importantísimo en la forma de entender la salud mental y la relación terapéutica. Sus principales representantes fueron Abraham Maslow, Carl Rogers y Fritz Perls. Maslow, con su teoría de la jerarquía de las necesidades, muy famosa por la pirámide de las necesidades, la cual propone que los humanos tienen necesidades básicas que deben ser satisfechas. Una de esas necesidades es desde la más básica hasta la autorrealización. Y queda destacar que es como uno de los aportes más importantes que tuvo en la psicología. Carl, por su parte, Carl Rogers se enfocó en la terapia centrada en la persona, se basa en la empatía y la aceptación incondicional, la autenticidad, y ha tenido un gran impacto en la práctica clínica. Fritz Perls, él desarrolló la terapia de Gestalt, muy famosa, la cual enfatiza la experiencia del momento presente y la importancia de las percepciones sensoriales, lo cual lo hizo uno de los principales contribuyentes a esta teoría. Los fundamentos de la corriente humanista eh, se fundamenta en varios principios centrales que la distinguen entre otras corrientes. Voy a mencionar los 5 más relevantes, que es el enfoque centrado en la persona, se enfoca en la experiencia subjetiva y única de cada individuo, libertad y autonomía como número 2. Esta corriente destaca la importancia de la autodeterminación y la capacidad del individuo para tomar decisiones y actuar de acuerdo con su propia voluntad. Como fundamento número 3 tenemos la motivación positiva, el énfasis en el bienestar emocional y por último, ética de la responsabilidad. Podríamos decir entonces que la corriente humanista se fundamenta en la idea de que todo ser humano posee un potencial innato para crecer y desarrollarse de forma positiva. Destaca la libertad de elección, la responsabilidad personal y la vivencia consciente y la búsqueda de sentido. En este enfoque promueve una visión optimista del ser humano, considerando la autorrealización y la experiencia subjetiva como ejes claves del desarrollo personal y emocional. También hablaremos sobre la corriente sistémica, la cual propone una visión relacional del ser humano, donde el comportamiento individual no se entiende de forma aislada, sino como parte de un sistema de vínculos, especialmente el familiar. Esta perspectiva destaca la importancia de las interacciones, los roles y las dinámicas dentro de los sistemas, reconociendo que el cambio en una parte afecta al todo. Su enfoque integrador ha sido clave en la terapia familiar y en la comprensión del contexto social del individuo. Aquí tenemos algunos principales representantes de esta corriente sistémica. Eh, el primero fue Ludwig von Bertalanffy, que fue creador de la teoría general de sistemas. Gregory Bateson contribuyó al desarrollo de la teoría y la comunicación. Y Mara Selvini Palazzoli, pionera en la aplicación del enfoque sistémico o a la terapia familiar. Estos representantes de esta corriente fueron de suma importancia. Gracias a ellos, la terapia dejó de centrarse solo en el individuo para enfocarse en los patrones de interacción. Ellos promovieron así cambios en el sistema completo. Sus teorías y técnicas han enriquecido al campo clínico, educativo, comunitario, entre otros,
consolidando así un enfoque más amplio y efectivo para la comprensión del ser humano. Aquí tenemos los fundamentos de la corriente sistémica. Número 1, pensamiento circular y no lineal. La corriente sistémica se enfoca en la dinámica interconectada de los sistemas, reconociendo así que las causas y efectos se influyen mutuamente en un proceso continuo en lugar de una secuencia lineal. Número 2, el sistema comunidad de análisis. En lugar de enfocarse en individuos solos, aislados, la corriente sistémica considera el sistema como un todo, donde las interacciones y relaciones entre los miembros son fundamentales para comprender el problema. Fundamento número 3, importancia del contexto relacional. Como número 4, comunicación y roles. Como número 5, búsqueda de patrones. Así que podría decirse que esta corriente sistémica se basa en la idea de que el individuo forma parte de un sistema de relaciones interdependientes como la familia. Sus fundamentos destacan que los problemas personales surgen y se mantienen dentro de estas dinámicas, por lo que el enfoque terapéutico debe centrarse en el sistema, no solo en el individuo. Este enfoque también permite comprender el comportamiento como resultado de patrones de comunicación. También permite comprender el resultado de roles, jerarquías y límites dentro del grupo. Comparación entre las corrientes. ¿Cuál es su importancia? ¿Cuál es la importancia de compararlas? Bueno, compararlas enriquece la intervención psicológica, ofreciendo una visión más completa y flexible del ser humano. En este cuadro cuantifiqué 3 aspectos con las respectivas corrientes. El aspecto de la visión del ser humano, en la conductual, el comportamiento es aprendido y puede modificarse mediante reforzamientos. En la humanista, el ser humano libre, responsable y capaz de autorrealizarse. Y en la sistémica, el individuo es parte de un sistema y no puede entenderse aisladamente. El otro aspecto fue objetivo terapéutico y el rol del terapeuta. La comparación entre las corrientes psicológicas permite comprender en realidad la diversidad de enfoques en la explicación del comportamiento humano. Cada una de ellas aporta una mirada distinta. El conductismo se enfoca en la conducta observable, que ya lo hemos hablado, el humanismo en la experiencia personal y sobre todo en la libertad, que a esto abunda mucho en este enfoque, y el enfoque sistémico en las relaciones y el contexto. Bueno, esta fue una pregunta muy retadora para el grupo de la exposición, la cual era en terapia familiar, ¿cuál corriente es más conveniente? Nosotros todos ahondamos en una misma sintonía en cuanto a que en el contexto de la terapia familiar, la corriente sistémica suele ser la más adecuada. Esto se debe a, tenemos varios puntos, aborda el grupo familiar como un sistema interdependiente, donde los problemas no se atribuyen a un solo miembro, sino a patrones relacionales disfuncionales. Analiza la comunicación, jerarquías y reglas implícitas que regulan la convivencia familiar. Favorece las intervenciones estructurales y estratégicas que permiten mejorar la dinámica familiar sin culpabilizar a ningún integrante. Y nuestra justificación de la respuesta es que la terapia sistémica permite identificar y transformar los patrones que mantienen el conflicto familiar, pues al trabajar con la familia como un todo, se logra un cambio más sostenible y cooperativo, sobre todo, promoviendo la comprensión mutua, la corresponsabilidad y la solución conjunta de problemas. Además, ofrece herramientas efectivas para fortalecer vínculos, mejorar la comunicación y restablecer el equilibrio familiar. Bueno, también estuvimos de acuerdo con que como psicólogo, esta corriente nos ayuda a, uno, identificar y cuestionar pensamientos y creencias negativas y poco realistas, a reemplazar pensamientos negativos con pensamientos más realistas y positivos, a cambiar comportamientos que perpetúan la problemática, a desarrollar habilidades para afrontar situaciones difíciles, a aprender a gestionar el estrés y las emociones y mejorar la autoestima y la autoconfianza. Pasaremos a hablar sobre la teoría estructural de Minuchin. Pero primero, ¿quién fue Minuchin? Fue un reconocido psiquiatra y terapeuta familiar argentino, considerado uno de los principales exponentes de la terapia familiar sistémica y es conocido por desarrollar la teoría estructural de la familia. En esencia, el modelo que él presenta
se centra en comprender cómo la estructura familiar, con sus límites, roles y jerarquías, influye en el comportamiento y bienestar de cada miembro. Bueno, voy a hablar sobre los principales conceptos de la teoría de Minuchin. Solo los voy a mencionar porque es muy corto el tiempo. Entonces está el concepto de familia, el cual define la familia como un sistema abierto y en constante interacción. La estructura familiar, reglas y patrones de interacción que organizan a la familia, límites, barreras que definen las relaciones entre los miembros de la familia. Seguido con los subsistemas, lo cual son grupos dentro de la familia que cumplen funciones específicas, las jerarquías, el orden y la distribución del poder dentro de la familia, el ciclo vital familiar, son etapas por las que pasa la familia, formación, crianza, adolescencia, etc. Y geografía familiar, que se refiere al mapa de las relaciones dentro de la familia, o sea, quién se relaciona con quién. La importancia de todo esto de estas teorías de Salvador Minuchin radica en que revolucionó la forma de entender y tratar problemas familiares al centrar la atención, eh, en las relaciones y estructuras dentro del sistema familiar. Su enfoque permitió ver mucho más allá del individuo, reconociendo que el bienestar emocional depende en mucha gran parte de los vínculos y dinámicas del entorno más cercano. Gracias a sus aportes, la teoría de la terapia familiar se consolidó como una herramienta efectiva para generar cambios profundos y duraderos en la vida de las personas. Vamos a hablar sobre la teoría ecológica de Urie Bonfenbrenner. Bueno, ¿quién fue este psicólogo? Sí, porque fue psicólogo, un psicólogo ruso-estadounidense, ampliamente conocido por desarrollar la teoría ecológica del desarrollo humano. Nació en 1917 y él tuvo un gran impacto en la educación, en la psicología del desarrollo y en las políticas sociales al resaltar que el contexto familiar, social y cultural es la clave para entender el desarrollo infantil y humano en general. Bueno, aquí coloqué varios puntos de importancia sobre la teoría ecológica de Uriel Bronfenbrenner, pero un pequeño resumen sobre la importancia es que fue fundamental porque cambió la forma de comprender el desarrollo humano. ¿Cómo hizo esto? Bueno, mostrando que no se da de forma aislada, sino en un contexto amplio y dinámico. Él destacó que el entorno y el tiempo son factores muy claves, lo que ha sido muy influyente en áreas como la educación, la psicología del desarrollo y la intervención social, como lo dije antes, también en las políticas públicas orientadas al bienestar infantil y familiar. El globo sistema, también mencionado en esta teoría de Urie, tiene varias etapas. Como número uno, tiene el microsistema, el cual es el entorno más cercano al individuo, o sea, el circulito que está en medio, los cuales son, ejemplo de ello es la familia, la escuela, amigos, el vecindario. Aquí ocurren interacciones directas y significativas. Mesosistema va de pequeño a agrandándose. El mesosistema es un conjunto de relaciones entre los diferentes microsistemas, relación entre los padres y los maestros del niño, por ejemplo. El exosistema va creciendo el círculo, sistemas que no afectan directamente al individuo, pero influyen en su entorno. Un ejemplo de ello es el trabajo de los padres, las decisiones políticas locales. El macrosistema engloba creencias culturales, normas sociales, leyes, ideologías y tradiciones que influyen en todos los otros sistemas. En este caso puede ser la comunidad, la iglesia, las diferentes comunidades a las que esté expuesta la familia. Y el cronosistema, que se refiere al tiempo y a los eventos vitales o históricos que afectan el desarrollo, como por ejemplo un divorcio, una migración o una crisis social.